Cuando firmamos un contrato de alquiler o incluso un contrato de trabajo, ¿nos ponemos a pensar de dónde vienen esas ideas? Bueno, la respuesta, como para tantas otras cosas, nos lleva derechito a la antigua Roma y a una figura legal que es, la verdad, increíblemente flexible. Vamos a meternos de lleno en esto. A ver, a simple vista parecen tres cosas que no tienen nada que ver una con la otra. Pero los romanos, con ese genio práctico que tenían, lograron unificar todo esto bajo un mismo concepto. Y con eso sentaron las bases de cómo hacemos negocios hasta el día de hoy. Bien, esta es nuestra hoja de ruta. Primero, vamos a entender la base del contrato. Después, nos metemos con el alquiler de cosas, que es lo más conocido. Veremos qué tenía que hacer cada uno, cómo se terminaba el acuerdo y al final la distinción brillante que hicieron entre contratar a alguien por su tiempo y contratarlo por un resultado. Ok, empecemos por el principio. La piedra angular de todo esto es un contrato que se conocía como la locatio conductio. A ver, esta es la definición formal, como de manual. Pero fijémonos en lo amplia que es. Cubre desde el goce temporal de una cosa, o sea, alquilar un departamento, hasta ejecutar un trabajo, como contratar a alguien para que te construya un muro. Y todo, claro, a cambio de un pago. Y acá viene lo más interesante, sus características. Primero, era consensual. O sea, no hacía falta ningún papel solemne ni un ritual extraño. Con que las dos partes se pusieran de acuerdo, listo, ya había contrato. Segundo, era sinalagmático. Es una palabra un poco rara, pero simplemente significa que los dos tenían obligaciones. Yo te doy algo, tú me das algo. Y tercero, y quizás lo más importante, era de buena fe. Esto permitía que los jueces, si había un problema, buscaran la solución más justa, más allá de lo que dijera el contrato al pie de la letra. Entonces, ¿quiénes eran los protagonistas? El locator y el conductor. El locator es el que coloca, el que pone a disposición la cosa o su trabajo. Pensemos en el dueño de la casa que la alquila. Y el conductor es el que se lleva o disfruta de esa cosa o de ese trabajo. Él es quien paga el precio, que se llamaba merces. Y claro, cada uno tenía su propia acción legal para reclamarle al otro si no cumplía. Ahora sí, vamos a la versión que nos resulta más familiar. El arrendamiento de cosas, la locatio conductio rerum. Este es, básicamente, el tatarabuelo de nuestros contratos de alquiler de hoy en día. Muy parecido a un contrato de compraventa, para que esto funcionara, se necesitaban tres elementos esenciales. Primero, el consentimiento, que ambos estuvieran de acuerdo en qué se alquilaba y por cuánto. Segundo, el objeto, la cosa en sí. Y tercero, el precio. Si faltaba alguna de estas tres patas, el contrato simplemente no existía. Por supuesto, la cosa que se alquilaba no podía ser algo que se gastara al primer uso, como la comida, ¿no? Tenía que ser no consumible. Podía ser cualquier cosa, desde un buey para arar el campo hasta una casa entera. Y acaba un dato súper curioso. El que alquilaba no tenía por qué ser el dueño. Alcanzaba con que pudiera garantizarle al otro que iba a poder usar la cosa tranquilamente. Una flexibilidad mental impresionante. El precio, la merced, también tenía sus reglas. Tenía que ser cierto, o sea que ambos supieran exactamente cuánto era. Generalmente era en dinero, aunque en los alquileres de campos a veces se pagaba con una parte de la cosecha. Y tenía que ser serio. ¿Qué significa esto? Que fuera un precio real. Si era un precio ridículamente bajo, los romanos lo veían como una donación encubierta, no como un alquiler de verdad. Bien, ya tenemos el contrato armado. Ahora pasemos a ver cómo funcionaba este equilibrio de responsabilidades entre las dos partes. Miren, esta tabla lo resume perfecto. Por un lado, el locator, el arrendador, tenía que entregar la cosa, asegurarse de que el otro pudiera usarla en paz y responder si aparecían defectos que no se veían a simple vista. Del otro lado, el conductor, el inquilino. Su principal obligación era pagar, pero también tenía que cuidar la cosa, hacerle los arreglos pequeños y, obviamente, devolverla cuando terminaba el contrato. Un sistema muy balanceado. Y este punto era fundamental para el arrendador. No bastaba con entregar la propiedad y desentenderse. No. Tenía una obligación constante de garantizar ese uso y disfrute. Esto quería decir que si aparecía un tercero diciendo que era el verdadero dueño e intentaba echar al inquilino, el arrendador tenía que defenderlo. Y la contraparte era la responsabilidad del inquilino. Se esperaba que actuara como un diligens pater familias, que era el estándar romano del ciudadano responsable, del buen administrador. En criollo, tenía que cuidar las cosas como si fueran suyas. Cualquier daño por negligencia o mala intención corría por su cuenta. Bueno, pero todo tiene un final. Así que veamos cómo se podía terminar un contrato de arrendamiento en Roma. Las causas son bastante lógicas y muy parecidas a las de hoy. La más obvia,
se terminaba el plazo acordado. También si la cosa se destruía por completo, por ejemplo si se incendiaba la casa. Ojo, también se podía terminar por incumplimiento, si el inquilino no pagaba por 2 años o si destrozaba la propiedad. Y había una muy particular. Si el dueño necesitaba la casa para vivir, también podía dar por terminado el contrato. Y miren este concepto porque es algo que sigue existiendo en muchas de nuestras leyes actuales, la relocatio tácita. ¿Qué es esto? Simple. Se terminaba el contrato, pero el inquilino se quedaba en la propiedad y el dueño no decía nada. Bueno, la ley entendía que los dos estaban de acuerdo en renovarlo, calladamente por 1 año más y en las mismas condiciones. Súper práctico. Y ahora pasamos a la otra gran faceta de la locatio conductio. Y es acá donde el pragmatismo romano realmente se luce al hacer una distinción clave sobre cómo alquilar el trabajo de una persona. Por un lado, estaba el arrendamiento de servicios. Aquí, una persona, el locator, le alquilaba su tiempo y su fuerza de trabajo a otra, a cambio de un salario. Es, ni más ni menos, el antepasado directo de nuestro contrato de trabajo. Un dato curioso es que las profesiones intelectuales como los abogados o los médicos no entraban acá. Su pago se consideraba un honorarium, un honor, no un simple salario. Y por otro lado tenemos el arrendamiento de obra. La diferencia es fundamental. Acá no se contrata el tiempo de la persona, sino un resultado concreto, una obra terminada. Por ejemplo, yo encargo que me hagan una estatua, que me construyan un barco o que me transporten mercadería de un punto a otro. Esta comparación lo deja clarísimo. En el de servicios, el objeto es el trabajo en sí. En el de obra, es el producto final. Pero la distinción más genial, el verdadero truco, está en la plata. ¿Quién le paga a quién? Y este es el punto que lo cambia todo. En el contrato de obra, los roles para el pago se invierten. Quien encarga el trabajo, el cliente, es el locator, porque coloca el encargo y es él quien paga. El artesano, el que ejecuta la obra, es el conductor y es él quien recibe el dinero. Una inversión totalmente lógica que demuestra lo flexible y bien pensado que estaba este sistema. Entonces, la locatio conductio nos muestra un sistema legal increíblemente adaptable. Y esto nos deja con una pregunta para pensar. La próxima vez que firmemos un contrato de alquiler o contratemos a un profesional para un proyecto, ¿cuánto de esa estructura legal fue pensada hace más de 2000 años? La verdad es que mucho más de lo que imaginamos.